una apreciación de sí mismos. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Normalmente el creyente, ya sea en forma consciente o inconsciente, tiene una valoración de sí mismo muy superior a la del inconverso, en el sentido de que él se siente superior a ellos e incluso de parte de quienes tienen una mayor responsabilidad de la iglesia, estos más notorios, ya sean pastores, diáconos, encargados, maestros de enseñanza, o quienes desempeñan o se desempeñan en la alabanza. Y creen que ocupan un lugar especial, pues dicen poseer, en el caso de los de la alabanza, una voz y un talento muy superior que les hace sentir que ellos poseen de parte del resto de la iglesia una admiración y una devoción hacia su labor, adoptando con ello una actitud de celebridad o estrella de la música. Y en este contexto, muchas veces, por no decir siempre, la actuación de grupos musicales, al más viejo estilo de bandas modernas, hacen del culto de adoración y alabanza un festival o un concierto buscando despertar la emocionalidad en los asistentes. Y tristemente, la utilización de la palabra o del evangelio y la búsqueda de la conversión de los creyentes, perdón, de los no creyentes que asisten allí, son relegados a un tiempo y forma muy limitada. No estoy diciendo con esto es que el cantar o el desempeñarse al interior de la iglesia sea algo indebido. No, señor. Solamente estoy diciendo que es incorrecto adoptar una actitud como la que ya hemos señalado. Entonces, tristemente es poder presenciar también cómo hombres y mujeres de todas las edades buscan bajo la excusa de dar la gloria a Dios, expresar la admiración de los asistentes hacia sí mismos, ejecutando danzas modernas o aparentemente clásicas al más viejo estilo de las danzas griegas y romanas, paganas, bajo el aplauso y la aprobación de los asistentes, con risas y aplausos presentes en la iglesia el día de la adoración en el día del Señor. Bajo este orden extraño de cosas, si algún hombre del Señor que se da cuenta puede llamar la atención sobre esta característica extraña e indebida, sencillamente le apartan o sencillamente le hacen callar o lo desechan porque según él está hablando cosas que no corresponden y según estos sobre el Evangelio que está descontextualizado y no de acorde a los nuevos tiempos. Por otra parte, esto que hacemos atrae a personas y aumentan las ofrendas y los diezmos, pero desgraciadamente afectan a la formulación y a la formación de un creyente cuya actividad en la iglesia y en su vida debe estar centrada en Cristo, lo que significa que Jesucristo es la cabeza, el Señor, el fundamento supremo del creyente y de la actividad de la iglesia, otorgándole preeminencia absoluta sobre la doctrina, el gobierno y el propósito comunitario. Él, Cristo, es entonces el centro de la salvación, es el centro de la adoración y la vida cristiana, no el hombre, aunque crea que danza muy bien, aunque crea que está haciéndolo por la gloria del Señor, no es el hombre entonces quien
es aquel que debe ser destacado y admirado en el día del Señor. Ahora bien, ¿qué nos dice el Evangelio sobre esta sensación de falsa superioridad y eficiencia que normalmente poseen los creyentes y los asistentes regulares a una iglesia? Características como las de la prosperidad. Y más aún cuando bajo este tipo de conducirse, el número de asistentes va en aumento. ¿Qué nos dice la Escritura? Romanos 3, 9 y 10. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno. Notemos que aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, siendo él un apóstol de Cristo y de muy buen testimonio, se refiere a sí mismo y a los creyentes como que no hay justo ni aún uno, incluyéndose, que todos están bajo pecado, que todos estamos bajo pecado. Ustedes que me ven y escuchan se estarán diciendo o preguntando, ¿por qué entonces a nosotros los creyentes Dios nos ha dado el reino de los cielos? Y si no fuéramos superiores o mejores que los demás, el caso es que debemos ordenar el proceso de la redención establecido en las Escrituras. Preste mucha atención. El creyente debe, para ser creyente, haber nacido de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Juan 3:5. Que dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Esto significa que el nuevo nacimiento es espiritual. Es decir, no destruye la vieja naturaleza carnal de nuestro primer nacimiento, que posee la semilla del pecado, y que también nos señala que el agua significa el Evangelio, por las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, que puso en nosotros, en base a lo dicho en las Escrituras, cuando éramos incrédulos, tanto el querer como el hacer, para recibir el perdón y el nuevo nacimiento por la fe en Cristo y este crucificado. Segundo, debemos vivir por gracia. Según la Biblia, significa depender diariamente del favor inmerecido y el amor de Dios, en lugar de intentar ganar la salvación o su aprobación mediante obras propias. Es aceptar el regalo gratuito de la salvación a través de Jesucristo, permitiendo que su poder capacite y transforme la vida del creyente. ¿Qué significa vivir entonces bajo la gracia? Significa haber recibido un favor inmerecido. La gracia es un regalo de Dios que no se puede ganar ni merecer. Dios lo entrega gratuitamente. Salvación y perdón. La Biblia establece que somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. La gracia perdona los pecados a través del sacrificio de Cristo crucificado. Gracia significa un empoderamiento diario. Vivir por gracia es descansar en la fortaleza de Dios para vivir de manera justa, reconociendo que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. También significa una dependencia total. Implica vivir en comunión con Dios por medio de su palabra, confiando en su provisión, guía y consuelo en todos los aspectos de la vida, en lugar de luchar con las propias fuerzas, practicando conductas y acciones extrañas en la iglesia, especialmente en el día del Señor. Significa vivir con gracia, que debemos hacer un contraste con la ley, entre la gracia y la ley. A diferencia de la ley mosaica, basada en el cumplimiento de normas, vivir bajo la gracia es un pacto de amor y libertad en Cristo. Creo entonces en el Señor que muchos siervos de Dios y creyentes en Cristo han abandonado el correcto camino de la enseñanza y adoración mediante una liturgia
descontextualizada de lo establecida en el Evangelio, introduciendo en la iglesia, en el culto, disfrazadas de santidad, costumbres y creencias humanas, pensando justamente, y valga la redundancia, humanamente por medio de sí mismo y de sus obras, capacidades prácticas y rituales extraños con las escrituras, y ello ocurre pues no están en ellos la debida humildad que Dios nuestro Señor solicita en nosotros y que es propio de vivir en gracia. Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas espirituales, la honra y la vida. Filipenses 2:3 nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Qué características tiene la humildad, entre otras? Es saber pedir disculpas, perder el temor de cometer errores, aceptar las críticas constructivas y por último podríamos decir saber poder pedir ayuda. Pero también agregamos reconocer y agradecer a las personas que ayudaron a uno en el desarrollo de sus capacidades y talentos. Admitir cuando hay algo que uno no entiende y la paz del Padre y la del Señor Jesucristo sea con todos ustedes por medio de su Santo Espíritu. Estimados que me escuchan y me ven por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, ha querido compartir justamente la ruta bíblica de nuestro Señor en algo tan importante como es la liturgia o la conducta que debe tener el creyente al interior de la iglesia en el día del Señor cuando asiste al culto de adoración y alabanza. Creemos que es importante que Cristo sea el centro, la predicación de su palabra también lo sea. Es hermoso y bello escuchar canciones, especialmente si alguien que canta tiene muy buena voz, que nunca esto sea una especie de oportunidad para que se luzcan no ante el Señor, sino que ante la iglesia, esperando conseguir la humildad. Eh, Creemos que nosotros no podemos tampoco podernos sentirnos más que los demás. No somos mejores que nadie. El creyente está sujeto a pecado, está sujeto a errores. Esto es no solamente para aquellos que somos adultos, sino que para cada uno de aquellos que han sido desde los más pequeñitos, pasando por los adultos hasta llegar a la gente de mayor edad. Que la humildad del Señor y la gracia dada en Cristo sea con todos nosotros. Bueno, la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha terminado esta exposición ante ustedes. Se despide su anfitrión Julio Cien Agustos, como su costumbre, y le pedimos que nos ayude a poder compartir esta enseñanza. Si usted cree que es de edificación y que sirve para que cada uno de nosotros sea un mejor creyente y pueda actuar de acuerdo a las Escrituras, bueno, compártalo, ayúdenos. Muchas personas escuchan y se sienten muy agradecidas de las palabras que está recibiendo, pero no las reparte hacia sus seres queridos. Evangelizar no solamente significa que usted sea capaz de predicar o de enseñar o de denunciar el Evangelio, sino que también sepa compartir aquellas cosas que los siervos del Señor compartimos con ustedes mediante la enseñanza del Evangelio. Pensando siempre que nadie es merecedor, que usted y yo solamente somos merecedores por gracia y que el Señor permite que nosotros seamos testigos de su palabra y de su ruta justamente establecida por los evangelios. Y la paz del Señor, repito, sea con todos ustedes y la de su Hijo Jesucristo por su Santo Espíritu. Será hasta un próximo programa. Muchas